está aquí con nosotros, Él está allí contigo. Él nos espera todos los martes a esta hora. El Señor está pendiente de sus preciosas, de todas las que nos conectamos para recibir de Él, para esperar en Él. Y yo sé que el Señor en esta noche tiene una palabra para la mujer que está esperando esa palabra. ¿Quién será ella? A ver, ¿quién está esperando una palabra de parte de Dios en esta noche? ¿Quién le dice, Señor, estoy sedienta, estoy necesitada de ti, yo feliz de poder estar aquí con ustedes compartiendo y sobre todo a sabiendas de que Dios está haciendo una obra especial en cada una de ustedes? Cada vez más son los testimonios que nos llegan de este tiempo, de cómo Dios está organizando y a veces hasta desorganizando nuestras agendas y nuestras vidas para poner su orden. Amén. Y cada palabra que el Señor te habla es porque tienes que prestar mucha atención, porque vas a ponerla en práctica muy pronto. Esta es una palabra viva y efectiva para permitirnos avanzar tomando las mejores decisiones. Y la semana pasada, viendo nosotros y avanzando en la oración y topándonos con que en el Padre Nuestro, una de las palabras, de las peticiones claves que Jesucristo compartió con sus discípulos fue: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y tuvimos una enseñanza preciosa, poderosa, reveladora, que nos compartió Oda García el martes pasado. Y hoy yo quiero seguir abundando acerca de el perdón. ¿Por qué? Porque cuando hablamos la semana pasada, el tema fue orando sin estorbo, orando sin nada que pueda interferir entre Dios y nosotros. Y nosotros tenemos que saber, porque muchas veces pedimos o tenemos necesidad de respuesta y le decimos al Señor: necesito que me hables, necesito que obres a mi favor. Pedimos la oración a personas que conocemos, buscamos incluso a veces proféticamente alguna dirección. Algunas dicen: no, yo voy a hacer guerra espiritual, yo voy a hacer ayuno, pero no tomamos en consideración los puntos más sencillos acerca de lo que es estar en comunión con Dios, en paz con Dios y en intimidad con Dios, que es cuando el Señor nos habla de llegar delante de Él con un corazón sincero, con un corazón transparente, en el que podamos hablar verdad y sobre todo en el que podamos nosotras pedir perdón a Dios. La palabra dice que todos nosotros pecamos de manera constante, de manera continua. ¿Por qué? Porque esta naturaleza pues nos lleva constantemente a hacer cosas que no agradan a Dios, pero podemos nosotros tener una comunión con Dios que nos lleve a conocerlo para poder nosotros agradarlo, vivir para Él. Y a medida que mientras más le conocemos y más ponemos su deseo en nuestro corazón y queremos agradarle, comenzamos nosotros cada vez más a vivir en lo que Él nos ha invitado a vivir, en santidad. Él dice: sed santos puesto que yo soy santo, sed perfectos por cuanto yo soy perfecto. Y ciertamente como hijas de Dios nosotros podemos mostrar los atributos de nuestro Padre Celestial cuando estamos apegadas a Él. Y hablando acerca del perdón, oramos siempre y pedimos perdón, pero yo quiero hablarte hoy de que hay dos engaños que el enemigo va a usar para retenerte de entrar en comunión con Dios y de entrar en intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque Él no quiere que esa conexión con Dios avance y que tú puedas recibir la respuesta que estás esperando.
Y estos son la culpa, cuando tú te sientes indigna, cuando te sientes avergonzada, cuando sientes aún que lo que estás viviendo es una consecuencia por algo que hiciste en tu pasado o por algo que estás cometiendo. Pero yo quiero decirte hoy que el único que te acusa, que el único que señala es el enemigo de Dios, porque Jesucristo, dice la palabra, está sentado a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Él no vino para acusarte, Jesús no vino a condenarte, Jesús vino a limpiarte de todo pecado y a compartir contigo una verdad que pueda hacerte libre de todo aquello que te ha llevado a pecar y que te ha llevado lejos de Dios. El enemigo va a usar la culpa y la ofensa, y ambas tienen que ser presentadas a Dios en oración. Cuando Jesús nos habla y nos dice que pidamos perdón, perdona nuestras ofensas, que nos presentemos delante de Dios pidiendo perdón, es porque en cada una de nuestras oraciones, al presentarnos ante Dios, no sé cuál es tu hora o tu tiempo que tú escoges estar en la presencia de Dios, pero lo primero que tenemos que llegar bajo la reflexión de en qué fallé, cómo hablé que no estuvo de acuerdo a Dios, qué mentira tal vez o qué engaño yo dije, cómo me pronuncié, para, reconociendo nuestro pecado, venir a Dios y decirle: Señor, perdóname. Y como le decía el salmista, enséñame a hacer tu voluntad, encamíname por tu verdad y enséñame. ¿Por qué? Porque lo único que necesitas para ser libre de toda culpa es reconocer. El pecado que no se reconoce no se perdona. El pecado que no se confiesa no se perdona. Y mientras no confesamos nuestros pecados, nos mantenemos entonces en ese malestar. Y Dios no quiere que tú te mantengas en malestar, en vergüenza. El salmista David dice en el Salmo 32, dice: mi pecado te declaré y tú no encubriste tu rostro de mí, pero mientras callé, mis huesos se envejecieron. Y muchas veces nosotros tenemos la tendencia de pedir perdón a Dios, pero nos cuesta reconocer ante la persona que hemos ofendido, que hemos dañado, así sea en una relación, nuestros padres, pueden ser aún nuestros hijos, que tú enseñes a tus hijos a que tú te equivocas y que tú le puedes pedir perdón a ellos, porque yo me he dado cuenta que muchas veces la falta en nosotros de no querer pedir perdón o de no saber pedir perdón. Usted ha visto una persona así que usted dice: oh, es que no sabe pedir perdón, es que está consciente que lo hizo mal, pero prefiere comprarme algo, brindarme algo, pero le cuesta pedir perdón. ¿Conocen personas así? ¿Verdad que sí? Y es porque incluso a pedir perdón, nosotros aprendemos a pedir perdón. Y cuando Jesús incluyó en el Padre Nuestro el que nosotros podamos decirle al Señor: perdona nuestras ofensas, es porque Jesús dijo: ustedes van a ofender, ustedes van a dañar, pero ustedes pueden venir delante de Dios, porque dice su palabra que Él está presto para perdonarnos. Entonces, pero dejó ahí un gancho, porque dijo: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y es un condicionante, si ustedes ven, porque así como tú perdonas, tú serás perdonado. Si tú perdonas pero no olvidas, entonces Dios te puede decir: no, tú no estás perdonando. Yo entonces no voy a olvidar lo que tú hiciste. Si tú perdonas pero vuelves al tiempo a traer del pasado lo que sucedió, o a rumiar lo que te hicieron, o vives aún en el dolor y en la herida por lo que sucedió, tú no estás perdonando. Porque perdonar es sencillamente liberar, dejar ir, el tú poder recordar sin dolor. Y perdonar no es un sentimiento, perdonar es una decisión. Tal vez la semana pasada, escuchando
esta palabra tan hermosa, esta enseñanza, donde Oda nos motivaba y nos decía que nos convirtiéramos en unas perdonadoras expertas. Tú pensando en lo que te había hecho, en lo que te han hecho, podías decir, pero es que ustedes no saben lo que yo he vivido. O sea, ¿cómo lo hago si no puedo, si no tengo la capacidad, si me duele? Pero hay varias cosas que yo quiero tratar contigo hoy. Y lo primero que quiero decirte es que Jesucristo, cuando estuvo en la cruz, siendo injustamente apresado, lastimado, herido, burlado, dice en Lucas 23:34 que Jesús oró al Padre. Y Jesús le dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y dice, y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Pienso que nadie como Jesús vivió en carne propia, siendo justo y no habiendo pecado, vivió la injusticia. Si en algún momento tú y yo sé que has vivido injusticia, porque yo también lo he vivido, en muchas ocasiones, es el mismo camino de tu Señor y Salvador cuando eres colocada en una posición de injusticia, porque aún la palabra nos dice que somos bienaventurados cuando por su causa seamos perseguidos o hablen toda clase de males acerca de nosotros mintiendo. ¿Por qué? Porque esto hicieron con nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero ¿cuál fue la actitud de Jesús? Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo primero que tienes que saber a la hora de presentarte delante del Señor es que primero necesitas soltar, dejar ir toda ofensa y perdonar. Y que en la forma en la que tú lo hagas, vas a ser perdonada por tu Padre Celestial. Y segundo, tienes que saber que no puedes presentarte en vergüenza ni en culpa, porque la culpa y la vergüenza nos coloca distantes de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos se escondieron. Y hay gente que cuando comete el error, cuando falla, hacen lo mismo que Adán y Eva y toman pasos lejanos y les cuesta orar y les cuesta presentarse ante la presencia de Dios. Y si esa es tu condición hoy, yo quiero decirte que el enemigo va a usar toda falta y todo error en el que te hayas metido para venir a decirte, tú no sirves, tú no has cambiado, tú has errado. Y Dios sabe quién tú eres, Dios te conoce desde el vientre de tu madre, pero más aún Él conoce las intenciones profundas de tu corazón y Él sabe por qué tú has caído en qué trampa de pecado o por qué tu concupiscencia te llevó a faltar a Dios. Pero no puedes quedarte allí, tienes que avanzar en la confesión porque el enemigo te va a detener en culpa para que tú no puedas tener esa intimidad y esa cercanía con Dios. Cuando Jesús declaró, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, Él estaba diciendo la condición, estaba declarando la condición del corazón de ese grupo de personas. Y esto te lleva a ti a pensar que la persona que te ha dañado, que te ha ofendido, que te ha hecho daño, muy probablemente esté ciego o en un proceso que no le permite ver lo de Dios en ti. Porque aquel que te juzga, que te señala, que te acusa, que te hiere, es una persona probablemente herida, porque el que está herido hiere. Porque el que no está satisfecho, no tiene la estima en su lugar, va a poner sobre ti, va a proyectar sobre ti su pobreza emocional, su pobreza espiritual. Va a decir que no has logrado nada porque se siente tal vez que hay cosas que ella misma o él mismo se está comparando. Entonces no puedes tú tomar esa ofensa en tu corazón, sino
entregar toda ofensa, entregar y perdonar, soltar en el nombre de Jesús y decirle al Señor, ¿sabes qué? Yo lo voy a perdonar, yo voy a decidir perdonar a esta persona porque sencillamente no está obrando en la luz, porque está en tinieblas, porque está perdido, porque está en mentira, porque está en un engaño. Muchas veces ustedes han escuchado que dicen cuando le hacen las cosas, no, las cosas se toman de quien vienen. Ah, pero ¿de quién viene el daño? ¿De quién viene la afrenta? ¿De quién viene la provocación para dañar tu corazón? Lo vemos en Efesios capítulo 6, versículo 12, y esto es algo que tienes que tener muy claro, porque si estás cargando ofensa, rencor, porque si estás cargando este malestar que después que Oda predicó, tú dijiste, bueno, pero esto sí está fuerte, no puedo, me siento mal, veo a esa persona y tiemblo, me da hasta náusea, no soporto. El Señor te dice hoy, en Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra los espíritus de maldad en las regiones celestes. Fíjate con quién es tu lucha. Fíjate quién es que ha querido venir y usar a las personas aún que tú más amas o de quien tú esperas lo mejor. Ha venido a infiltrarse, ¿para qué? Para destruir a través de aquellos que tienen el poder para hacerlo. Y tú me dirás, bueno, Nina, tú estás diciendo que las cosas se toman de quien vienen, pero cuando esas cosas están siendo gestionadas y motivadas y orquestadas por el mismo maligno en tu vida, tú tienes que tener la convicción dentro de ti. Porque nos dice ahí mismo en Efesios capítulo 6, versículo 10, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y vestíos de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, si Dios nos está dando estas instrucciones a través de Pablo a los efesios, es porque Él está diciendo, van a haber acechanzas que van a querer venir a sembrar en tu corazón dolor, amargura, ofensa, que te van a venir a hacer sentir tan inadecuada y tan molesta, tan enojada, que van a bloquear tu conexión con Dios. ¿Por qué? Porque cuando dice perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos, tú dices, bueno, pero es que esto que me han hecho, pero es que tú no estás viendo. En ocasiones hasta queremos que caiga fuego del cielo y consuma y Dios muestre que la hija somos nosotras. Pero déjame decirte, preciosa, eso no va a suceder hasta que tú no entregues y decidas dejar a Dios y decidas decir como Jesús, Señor, perdónalo porque no saben lo que hacen, porque están siendo manipulados, están siendo enviados y provocados por el mismo enemigo que la palabra me dice en Efesios, por las acechanzas del diablo, y que mi lucha no es con este hombre, que mi lucha no es con esta mujer, que mi lucha no es con mi jefe ni con el compañero, sino que el mismo enemigo se me está enfrentando. ¿Y cómo puedo yo ir en contra de mi enemigo? ¿Cómo puedo ir yo en contra de aquel que es enemigo de Dios y que me afrenta a mí? Dice la palabra de Dios que debes tomar en el versículo 13 toda la armadura de Dios. Y esta armadura no es para tenerla, sino para ponértela, para que puedas resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. La mujer que desconoce que va a tener estas acechanzas, va a quedar rendida y destruida, porque el enemigo no va a descansar de querer traer a tu corazón ofensa, falta de perdón. Y perdonar es un estilo de vida que agrada a Dios. Perdonar es nosotros poder saber
que así como Dios nos perdonó y nos perdona cada día y nos da su misericordia nueva, nosotros tenemos que extender ese perdón. No permitiendo que nos hagan daño, que nos agredan, que nos pisoteen. Te podemos nosotros poner límite, porque una persona que tú no le tienes ya confianza o que tú sencillamente no quieres cercanía, tú no lo dejas entrar a tu casa, no lo dejas entrar a tu lugar íntimo, no recibe lo que te quiera decir o lo que te mande a decir, sino que tú le pones límite. Pero el tú conocer la verdad de quién está operando en esa persona para dañarte, para entristecerte, para angustiarte, te hará libre de toda actitud que quiere el enemigo venir a poner en tu corazón, que te separa, que pone estorbo a tu oración. ¿Y por qué lo digo? Porque Dios es muy claro cuando habla acerca de las ofensas y dice que es más importante el tú poder tener tu corazón limpio. En Mateo capítulo 5 versículos 23 y 24 nos habla de que si traemos ofrenda al altar, podemos estar en la iglesia, vamos a la iglesia, yo soy cristiana, yo soy una mujer de Dios, pero te dice Dios, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí en el altar te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. O sea que para Dios es más importante el que tú puedas reconciliarte, conceder el perdón, que tú puedas estar en la iglesia levantando las manos, que tú puedas estar, Mateo 5, versos 23 y 24, que vengas a traer tu diezmo, que vengas a traer tu ofrenda, porque preciosa, Dios no necesita nada de ti, tú eres la que necesita de Dios. Dios sin ti sigue siendo Dios. Tú sin Dios te llevó el enemigo. Te llevó el enemigo. Necesitas entrar en esa comunión con Dios y decir, Señor, esta ofrenda que yo te traigo, primero yo voy a procurar estar a cuentas contigo. Primero voy a reconocer mis faltas, voy a reconocer mis errores. Por eso en muchas ocasiones he hablado y he dicho que hay personas que buscan la bendición de Dios, que buscan los milagros de Dios, que buscan los beneficios de Dios, pero que no están dispuestos a rendir su corazón. Y Dios no está interesado en nada tuyo, Dios no necesita nada tuyo. Dios está interesado en que tú le obedezcas y en que tú puedas rendir tu corazón y que puedas vivir en perdón, así como Jesucristo nos demandó y nos enseñó y nos dijo, porque qué virtud hay en amar al que te ama, ama a tu enemigo. Mientras nos mantenemos en ofensa, mientras nos mantenemos en falta de perdón, mientras nos mantenemos en culpa, se bloquea nuestra paz, se bloquea nuestra comunicación con Dios. Y el enemigo va a usar, fíjate que también nos habla la palabra y nos dice, airaos pero no pequéis, ni deis lugar al diablo. ¿Por qué? Porque en cada emoción negativa, en cada sentimiento tóxico, el enemigo va a tomar lugar. Y está comprobado que aún de nuestras emociones negativas, nosotros somatizamos y enfermamos cuando tenemos temor, cuando tenemos opresión, cuando tenemos angustia, cuando tenemos ira, amargura, resentimiento. Todas estas emociones se van alojando en nuestra alma y van enviando una señal a nuestro cuerpo, porque nosotros fuimos creados por Dios en un mismo, a semejanza de Dios, somos espíritu, alma y cuerpo, y cada uno es afectado al momento de que nosotros tomamos decisiones. Una persona que está viviendo lejos de Dios, una persona que está dando rienda suelta a su deseo,
tal vez en adicciones, en palabras de maldición, está dañando su cuerpo. ¿Por qué? Porque se va a reflejar en todo lo que es. Una persona que está amargada también se va a mostrar en su rostro. Entonces, la paz viene a nuestras vidas cuando nosotros podemos vivir en perdón. Porque la paz es resultado de nosotros procurar estar, como bien dice, en paz, en bien con todos los hombres. Es saber si esa persona obró de esa manera, si cometió una injusticia, si me quitó lo que me pertenecía, pero no obstante, no sabe lo que hizo, porque si lo supiera, sabe que está sembrando pecado y que la paga del pecado es muerte, que está sembrando sobre su generación maldad, engaño, traición. Y la única que necesita estar a cuenta con Dios eres tú, preciosa, porque delante de ti está tu bendición, porque esa relación, esa respuesta de Dios va a venir cuando tú dispongas en tu corazón vivir en la luz. Dice la palabra que aquellos que andan en tinieblas no pueden distinguir, no pueden ver, no tienen discernimiento, no tienen la verdad, su corazón está endurecido, su corazón está seco. Y vas a hacer más diferencia concediendo bien por mal que dando mal por mal, porque si siembras mal vas a cosechar mal, pero cuando das perdón a cambio de daño vas a disponer sobre su cabeza, dice la palabra, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Es que el Señor te dice que Él, cuando tú obedeces, está disponiendo una mesa y sirviéndola delante de ti para bendecirte, para ungirte delante de aquellos que te han hecho daño. Pero tienes que reconocer que tu lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades, y que día a día en oración tienes que tomar la armadura para ir en contra de aquellos que están haciéndote daño, que están deseando tu mal, que han obrado en injusticia. La palabra de Dios dice que cuando nos humillamos delante de Dios, Él nos exalta. Él nos exalta. Pero no podemos nosotros pelear con nuestras armas, sino más bien perdonar, otorgar el perdón a sabiendas de que ya Dios nos lo ha otorgado a nosotros mismos. Es necesario que procures guardar tu corazón. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos habla acerca de la amargura y dice en Hebreos 12:15 que hay una raíz de amargura. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Cuando hablamos de orar sin estorbo, cuando hablamos de orar sin que nuestras oraciones estén retenidas, que las fuerzas del mal no puedan decir, sí, ella te está orando, pero mira lo que está haciendo, como digo yo siempre, a Dios orando y con el mazo dando. Estoy esperando en Dios, pero estoy acabando con esta gente, estoy chismeando, estoy llamando y procurando buscar información para hablar de lo que no aprovecha. Cuando estás hablando mal, estás maldiciendo. Aunque sea verdad, estás hablando en su contra. Y esto es algo de lo que nosotros constantemente tenemos que cuidarnos y tenemos que arrepentirnos. ¿Por qué? Porque Dios no le agrada. Dice que todos nosotros ofendemos muchas veces, todos nosotros, y el que no ofende es hombre perfecto. Pero mientras más tú estás mirando y cuidando tu boca, entonces tú vas a hablar palabras que edifiquen, que bendigan y no que maldigan. Dice, mirad bien, Hebreos 12:15, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios.
que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Fíjense cómo dice que vamos a tener estorbo si dejamos que la raíz, que esa ofensa que hay en tu corazón siga creciendo. Y lo que dijo, y lo que hizo. Señor, pero ¿y hasta la cuánta es? Yo me he visto ahí. Y cuando yo le hablo de que perdonar es un estilo de vida, es que tú vas a tener que perdonar a personas por lo que te han hecho y por lo que tal vez han dejado de hacer. Es que hay personas en tu vida que tú la vas a tener que perdonar conforme a lo que el Señor nos muestra en su palabra, como Él nos perdonó. Siempre, todos los días. Hoy se levantó el sol y con Él la misericordia de Dios sobre tu vida. Pues ese día la misericordia de Dios también es para ese que te ha hecho daño. Como decía Oda la semana pasada, entonces queremos misericordia para nosotros y juicio para el otro y fuego para el otro. No. Así como se levanta la misericordia nueva para ti, del mismo modo necesitas conceder misericordia a aquel que Jesús dijo no saben lo que hacen, a aquel que están siendo influenciados, controlados y motivados por el mismo enemigo para causar en su ignorancia o en su maldad daño. No es una opción perdonar. La semana pasada nos sonó fuerte, o sea, conviértete en una experta perdonadora. Es lo que Dios nos dice. Pero ¿por qué tienes que perdonar? Porque detrás del daño que te están haciendo, lo que hay es una intención de destruirte. Y no hay una mejor forma de destruirte que manteniéndote alejada de Dios con un corazón endurecido y plantada en lo que viviste y en lo que te hicieron. Hoy el Señor te dice, no te acuerdes del pasado, no traigas a memoria. ¿Por qué? Porque el Señor lo que te está dando es la oportunidad de que puedas recordar sin dolor, de que puedas recordar para testificar, de que puedas recordar para establecer de dónde Dios te sacó. Pero para eso es necesario que tú puedas arrancar esa raíz de amargura. ¿Cuántos niños, cuántos hijos, cuántas familias han sido traumatizadas? ¿Por qué? Porque seguimos rumiando lo que me hizo aquella, lo que me hizo aquel. Es hora de que nosotros podamos entregar a Dios lo que nos hicieron. Como decía el apóstol, yo encomiendo la causa al que juzga justamente, al que sabe qué darle a cada quien. Porque dice que cada persona cosechará de acuerdo a lo que siembre, pero de tu siembra la que tiene que estar segura eres tú, la que se tiene que estar ocupando eres tú. ¿Por qué? Porque si sigues en amargura, si sigues en tristeza, si sigues en depresión por no conceder el perdón, dice que muchos a tu alrededor serán contaminados. En Hebreos 12. Perdonar no es una opción, perdonar es una decisión que libera, que sana, que levanta, que te lleva a un nivel de intimidad, de fortaleza. Dice la palabra de Dios en Mateo 6:14, volvemos a Mateo, dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Y vimos también la historia del que perdonó la deuda del que le debía. Yo te perdono la deuda, eso fue lo que hizo Jesús con nosotros. Yo te perdoné, tu paga era morir, era vivir en derrota y en escasez. Y yo vine a darte vida en abundancia. Y dice que cuando ese siervo
fue exonerado de esa deuda, se encontró con otro que le debía y al otro le dijo, mira, tú me debes y tú no me has pagado, y lo mandó para la cárcel. Y el señor que le perdonó la deuda se incomodó y dijo, pero si yo te perdoné, ¿cómo tú no puedes perdonar a él su deuda? Misericordia quiero, dice el Señor, y no sacrificio. Y misericordia es no recibir lo que merecemos. Si esa persona lo que merece que tú le digas 2 o 3 cosas, como dicen por aquí, que le dé una pelelengua, o que muchos lo que hacemos es, tal vez no enfrentamos a la persona, pero entonces contaminamos a muchos porque comenzamos a hablar con todo el mundo. Tú no sabes lo que hizo fulanita, mire, esa tipa no es fácil. Y ese hombre, pero tú no sabes. Pero tú sabes de quién es que tú estás hablando. Tú estás hablando de aquello que Jesús dijo. No saben lo que hacen, perdónalo. Viven en tinieblas, viven en enfermedad, están presos de su pecado, no conocen a Dios. Tienes que saber que las armas de tu milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Y tienes que tomar esa armadura y en vez de establecer la maldición sobre ellos, comenzar a orar y declarar que Dios les salva, que Dios los levanta. Cuando yo sé que una mujer está dando el fruto de hija de Dios, cuando aún se levantan a hacerle daño y actúa como Jesucristo, que dice que cuando lo agredían no maldecía, sino que les bendecía y que no abría su boca. Porque tienes que conocer con quién es tu lucha para que la puedas librar. Si no, te vas a desgastar librando batallas, defendiéndote humanamente. Y el Señor te dice hoy, yo soy el que pelea por ti. La verdadera hija de Dios, la mujer que como hija de Dios se levanta, pelea la batalla con las armas espirituales, no con las armas carnales. No atento a lo bien que responde, ni a lo mucho que habla, ni al genio que tiene. Es necesario que puedas entender que la falta de perdón te mantiene bloqueada la gracia, la respuesta. Que hay gente que dice, no, yo voy a los ayunos. No, por mí están haciendo guerra espiritual. No, yo tengo a tal profeta orando y yo me muevo y yo hago. Esto no es brujería, esto no es hechicería, esto no es que tú vas a poner un trabajo o que una gente te va a ayudar a hacer. Que Dios quiere tener una relación personal contigo, una relación íntima. Jesucristo, más que tu Salvador, que librarte de la muerte, quiere ser tu Señor, quiere mandar sobre tu vida, gobernar sobre tus emociones, gobernar sobre tu boca, que puedas entregarle tus pensamientos, tu alma y tu mente en oración, porque el que te ve en secreto, dice la palabra, el que te ve en secreto orando, y estas son las enseñanzas magistrales del poder de la oración, de lo que Dios va a hacer para recompensarte cuando tú te levantas en humillación. Él va a exhibir su justicia como la luz. Él te va a prosperar, como dice su palabra. Él desea prosperarte, así como prospera tu alma integralmente. Pero es en esa humillación, en esa confesión. No es que tú vengas y le digas a Dios, ay Dios, yo he pecado contra ti. Por mi culpa, por mi gran... No, usted no tiene que estar diciendo ni repitiendo. Tú tienes que ir en sinceridad delante de Dios y decirle, Señor, otra vez mentí. Padre, perdóname porque lo que tiré por la boca fue basura. Señor, ten misericordia de mí. Porque otra vez volví a descalificar y a juzgar a otra persona porque peca diferente a mí.
la hija de Dios será reconocida porque pelea con las armas que vienen de arriba, del cielo. Porque tu lucha no es con hombres, tu lucha no es con mujeres, tu lucha no tiene nombre aquí en la tierra, tu lucha es contra principados, potestades y con los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Quien te está agrediendo es ese hombre, es tu esposo, es tu jefe o es la amiga, pero quien anda detrás de ahí es el enemigo. Y cuando tú te sometes a Dios, dice la palabra, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá. ¿Y cómo tú te sometes a Dios? Viviendo en obediencia. No devolviendo mal por mal, encomendando tu causa al que juzga justamente. Dice la palabra en Primera de Juan 1:9, y esta es la seguridad del perdón. Este versículo me lo sé de memoria desde que era adolescente, porque establece, dice la palabra, establece la seguridad de que Dios nos perdona. Dice, si confesamos nuestros pecados, pero es si lo confesamos. Es si lo confesamos. Pastora, pero ¿a dónde que hay que confesarlo? Dice aquí, si confesamos nuestros pecados a Dios. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, dice, y limpiarnos de toda maldad. El pecado que no se confiesa no puede ser perdonado. El pecado que no se reconoce no puede ser perdonado. No debes vivir en culpa ni en amargura, ni culpándote a ti, vivir en vergüenza porque yo y lo que yo hice y lo que pasó y Dios a mí no me oye. Hay gente aquí oyéndome que dice, no, es que Dios a mí no me oye, yo tengo que llamar a fulanita para que ore conmigo. Óyeme, Dios te ama. No hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame más ni para que te ame menos, porque Él te ama profundamente. Pero a veces es más fácil llamar a otro para que ore por ti que fajarte tú a decirle al Señor, Señor, estoy temiendo, Señor, perdóname porque otra vez dudé de ti, Padre, ayúdame, Señor. Entre mis oraciones, que yo siempre le digo que mi oración favorita es, Señor, ayúdame. ¿Cuántas veces no he tenido que arrodillarme llorando y decirle, Señor, perdóname, perdóname porque dudé otra vez? Tienes que abrir tu corazón al Señor y decirle, Padre, yo quiero conocerte, quiero parecerme a ti, quiero ser tu hija que te saque sonrisas, quiero tener mi corazón limpio para dar bien por mal. Quiero vivir en comunión contigo para traer gloria a tu nombre y que el enemigo no pueda ir delante de Dios en ningún momento a decir, mírala, ella está esperando en ti, pero mira lo que ella está haciendo. Porque el acusador es el enemigo. Por eso no te conviertas tú en una acusadora, porque te convertirías en la boca del enemigo. Cuando nos constituimos en jueces y cuando estamos señalando, comenzamos a ser como el acusador. Porque la mujer, la hija de Dios, dice la palabra que abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su boca. Es una mujer llena del fruto del Espíritu Santo. Tienes que guardar tu corazón, preciosa. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 23. De toda cosa guardada, guarda tu corazón. De todo lo que tú vayas a guardar, de todo lo más valioso que tú tengas, lo más valioso que posees es tu corazón. ¿Por qué? Porque dice,
de él mana la vida. Guarda lo que entras en tu corazón, lo que permites entrar, pero también guarda lo que sale. No permites que ninguna semilla de ofensa encuentre lugar para germinar en tu corazón. Entrega perdón. Porque Dios, en la manera y en la forma que tú perdones, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dios te va a perdonar de la misma manera en la que tú perdones. Libérate de toda raíz de amargura. Reconoce de dónde viene el daño. ¿Quién quiere sembrarte esa semilla de ofensa? Y renuncia a ella. Perdonar es una decisión, no esperes sentirlo. Y yo te diría, decidimos ir a trabajar, decidimos estudiar, decidimos muchas cosas en la vida. No siempre las sentimos, pero corremos con ello porque sabemos que es justo, que nos da propósito, que nos hace bien, que nos levanta. Tú tienes la capacidad de decidir hoy y entregar y decir, Señor, yo libero a fulano, yo libero a fulana, porque no voy a vivir a la luz de esto. Y de ir a ese lugar secreto con Dios y decirle, Padre, límpiame tú, sáname tú y quita todo dolor de mi corazón. Y te digo algo, preciosa, Dios lo va a hacer. Él lo va a hacer. Y vas a recibir respuesta, milagros, y Él va a completar tu gozo. Él te va a bendecir con toda bendición cuando te veas otorgar a otros lo que hace más de 1000 años Él te otorgó a ti. Miles de años, que fue su amor, su perdón, su vida. Quiero que en esta noche oremos para que toda culpa, todo dolor y toda amargura sea transformada en paz, en bienestar, y que absolutamente nada pueda impedirte entrar en la presencia de Dios para recibir respuesta. Ponte de acuerdo conmigo ahí donde estás. Padre, en el nombre de Jesús, revela a cada mujer presente, Señor, en este tiempo, cómo ha estado, Señor, cargando culpa. Padre, muévela, Señor, a confesar su pecado, a escribirlo, a venir delante de tu presencia, Señor, a soltar toda aquella carga que la retiene de recibir lo que tú tienes, Señor. Te pedimos que nos perdones y nos limpies en esta hora. Padre, y del mismo modo, Señor, oramos y declaramos hoy que vamos a soltar, a liberar y a perdonar a aquellos que nos han ofendido y que nos han dañado, reconociendo que ellos no saben lo que hacen, que andan en tinieblas, que no te conocen, Padre. Y hoy nos comprometemos a orar por aquellos que nos han dañado. Desde hoy en adelante, Señor, vamos a presentar esas personas delante de ti y a declarar, mi Dios, que tú cambias nuestro corazón, nuestro lamento, nuestro dolor en amor y en paz y en bendición para ellos. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Preciosas, les voy a decir lo último. ¿Saben lo que va a pasar cuando ustedes comiencen a bendecir y a orar a sus enemigos o a las personas que le han hecho daño? Que el amor de Dios va a comenzar a salir de sus corazones para ellos. Y que ellos van a recibir la salvación a través de sus oraciones, y ustedes lo van a ver. Así que las bendigo en esta noche, las amo muchísimo y declaro que el Señor hará una nueva obra a partir de hoy en la vida de cada una de ustedes, ya que toda amargura
saldrá de allí y será sembrada la bendición que proviene de estar en paz con Dios. Escríbanos sus peticiones, estamos orando constantemente por ustedes. Las que aún no son parte de nuestro grupo de Facebook, las esperamos por allí. Y quiero decirles en esta hora que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Así que no permitas que ninguna mentira pueda traer el enemigo a tu vida, porque lo mejor está por venir. En el nombre de Jesús. Las amo. Bye bye.